paso a ir directamente. Fijaros, yo esta mañana tenía pensado, y tengo pensado, poder hablar de cómo en medicina, pero no solo en medicina, sino en cualquier ciencia que trate de manera aplicada con la vida, en biología, en bioquímica, en farmacia, en biología molecular, etc., usamos el ADN para poder realizar una serie de investigaciones que tienen que ver básicamente, y de acuerdo con nuestra experiencia, en tres grandes campos. Una es la identificación desde el punto de vista criminalístico forense, otra es la identificación de enfermedades, y otra que al final no nos va a dar mucho tiempo a verla, pero que bueno, puede ser motivo para otro año, sería la identificación de personajes históricos. El ADN, por sus características que vosotros conocéis, tiene la capacidad de ser único para cada persona, excepto en los casos de gemelos univitelinos, y además de ser único para cada persona, permite la identificación porque se puede identificar a una persona comparándola no solo consigo mismo, sino con sus familiares. Un método ideal de identificación que se usa sistemáticamente por la policía y la Guardia Civil, como vosotros sabéis, son las huellas dactilares. Pero la huella dactilar que yo tengo no tiene nada que ver con la de mis padres, o con la de mis hermanos, o con la de mis hijas. De tal manera que si yo quiero identificar a una persona por su huella dactilar, tengo que tener una muestra de la huella dactilar previa de esa persona. Por eso la policía, por ejemplo, para casos de desaparecidos, etc., cuando nos hacemos el carnet de identidad por primera vez, nos toma la huella dactilar, para tener esa referencia. Ahora el ADN no, con el ADN tú puedes identificar a una persona teniendo el ADN de su madre, de su padre, de un hermano, de un hijo, incluso de familiares más lejanos. Y todo esto permite su uso en situaciones muy diferentes. Hay un año muy importante, que lo tenéis ahí arriba puesto, una fecha muy importante, esta del 16 de febrero del 2001. Eso para los que os guste la ciencia y los que estáis en el mundo de lo que es la parte sanitaria y biomédica y la biología en general. La fecha de 2001, de ese 16 de febrero de 2001, es básica porque es la primera vez que se describió el genoma humano. Que se describió, quiere decir que se publicó cuál es la secuencia completa del genoma humano. Y esto es de gran trascendencia para la investigación médica, porque con eso conseguimos tener un mapa, tener los datos exactos de dónde está cada uno de los genes. Lo importante es saber qué función cumplen y cómo se relacionan uno con otro. Pero bueno, en ello estamos y ahí hay un gran campo de investigación al que animo a cualquiera de vosotros si les gusta. Yo quería tratar de estos tres temas y lo vamos a hacer en tiempo para poder acabar a las 11:15. Yo sé que tenéis vuestro recreo y algo importante, evidentemente, en el área forense policial, en el área médica y en el área histórica. Y todo va a estar basado en las experiencias que nosotros tenemos y en investigaciones que hemos hecho en la Universidad de Granada. Aquí, en la universidad que por referencia es vuestra, y en la universidad que vosotros tenéis más cerca. Vamos a ver, esta imagen, y es para que sirva de reflexión un poco sobre lo que es la criminalística. Ahí he visto en la puerta, ahí a la entrada, hay un póster que alguien que hizo un estudio, o alguno de vosotros, o compañero vuestro, un estudio sobre la Biblia. Bueno, la Biblia del Antiguo Testamento relata esto que hay ahí, que es, se supone que es el asesinato de Abel por Caín. ¿Qué significa esto? Que incluso si nos vamos a libros antiguos, la violencia siempre ha existido en la sociedad humana. Y siempre las personas que cometen un delito, la gran mayoría de las personas que cometen un delito, o que hacen algo mal, ¿vale? No hay que ser un delito, pero en fin, que estropean algo o se dejan... ¿qué es lo que tratan de hacer o tratamos de hacer? Vamos, bueno, pues disimularlo. La base de la criminalística es sencillamente esa. Tratar de buscar todas aquellas muestras, todos aquellos indicios que puedan permitir identificar a una persona que ha cometido un delito, o a la víctima del delito, porque a veces puede aparecer, por ejemplo, que os digo yo, en casos muy graves, pues a lo mejor asesinan a alguien, pero no aparece el cuerpo y lo que aparece es una mancha muy grande de sangre. O pasa mucho en accidentes de tráfico, ha habido algún tipo de atropello, algún tipo de, por ejemplo, pasa con ciclistas, pero pasa también con motocicletas. Entre coches es más difícil. Y la persona que comete, y eso son noticias que de vez en cuando vosotros podréis ver en los periódicos. La criminalística busca aquellos indicios que hay para intentar identificar a la víctima, al autor y también cómo pudieron haber acontecido las cosas. Y esta es la clave, y es una clave que viene existiendo en la humanidad de toda la vida. Es decir, este problema se ha dado siempre. A veces se resolvía de una manera poco el encontrar al culpable de una manera poco lógica, que era a través de la tortura, pero evidentemente es algo que nosotros no podemos permitir. Entonces, bueno, surgen nuevas tecnologías,
surge la aplicación de la ciencia para resolver esos problemas. Y la aplicación de la ciencia es lo que nosotros hacemos. En el área biológica, como médicos, nosotros lo que hacemos básicamente es aplicar el ADN para la identificación. No solo hay informes CSI, hay otras cosas también en... Pero mirad vosotros, pongo un ejemplo. El FBI, yo estuve trabajando allí durante 3 años, entre años 92 y 95. Siglo pasado ninguno había nacido de lo que está, de los vosotros, de los... el FBI se supone, y es cierto, que es quizás el cuerpo policial más elitista de todos los que hay, por sus características. No es porque sean mejores ni más listos los del FBI que los de la Guardia Civil, que no lo son, pero sí por el tipo de trabajo que ellos realizan. Son un cuerpo muy... Pues bien, ellos querían identificar en un momento determinado a un terrorista que era ya famoso, que murió hace algunos años. Era el llamado, se llamaba Ben Laden o Bin Laden, como decíamos nosotros. Bien, para Bin Laden, que fue capturado y murió, según parece, hace aproximadamente ya 3 años, hicieron una reconstrucción fotográfica de cómo tenía que ser la imagen de Bin Laden en este momento. Eso es de hace 3 años. Pero quiero decir para que veáis el error que puede cometer hasta una fuerza como el FBI. Fijaos en el pelo que tiene esta persona. El pelo que tiene esta persona lo tomaron el FBI de un político español, que algunos conoceréis, otros no, que por cierto es médico, que se llama Gaspar Llamazares. Entonces, en ciencia forense también se pueden cometer errores, o se pueden hacer cosas de una manera un tanto, vamos a decir, entre nosotros chapucera. Y es muy importante que la formación que vosotros tengáis como profesionales en cualquier campo, y evidentemente si alguien se dedica alguna vez a esto de la investigación en criminalística, que sea una formación completa para evitar problemas de este tipo. Hoy en día, a través del ADN, el ADN está en todas las células del cuerpo, como vosotros bien sabéis, y el ADN es único. Único para cada persona e idéntico en todas las células. Puede haber cambios puntuales, que son las mutaciones, pero partimos de la base de que el ADN es idéntico en todas las células, porque todos nosotros hemos empezado siendo una sola célula. En el momento en que el espermatozoide del padre fecunda al óvulo materno, surge una célula, y a partir de ahí lo que hace es multiplicarse, replicarse, vosotros sabéis, por todos los procesos de mitosis, etc., hasta generar millones, billones de células, trillones de células, y aproximadamente cada día un ser humano normal crea unas 200 millones de células nuevas, y todos los días perdemos 200 millones de células que se mueren. Muchas de ellas células de la sangre que cumplen su misión, pero hay otro tipo de células. El ser humano está continuamente cambiando y readaptándose. Hay muy pocas células, entre ellas del sistema nervioso central, que permanecen a lo largo del tiempo. Y esas permanecen porque contienen una información específica. ADN se puede conseguir de cualquier lugar. Se puede conseguir de cualquier lugar y sirve para identificar a las personas, pero también sirve, por ejemplo, como es este caso, para exculpar a personas que han sido acusadas en un momento determinado de cometer un delito. Por ejemplo, mirad esto que dice ahí: el ADN prueba la inocencia de un hombre que estuvo preso 15 años. Eso también es importante. Y en España hemos tenido algunos casos también de personas que han sido condenadas y que luego se ha demostrado que no eran culpables. O este señor que tenéis aquí, Edward Homaker, que se le condenó de una manera equivocada, wrong, por 7 rape, rape aquí en España es un pescado, pero rape en inglés es violación, que es un delito muy grave, un delito contra la libertad sexual. Pues esta persona fue condenada por 7 violaciones y el ADN demostró que no había cometido las violaciones. En Estados Unidos tienen un programa que se llama el programa Inocencia, Innocence Project, que hay una página web, vosotros lo podéis mirar si queréis, y en ese programa Inocencia lo que hacen es revisar casos y darse cuenta de que hay personas que están en la cárcel o que pueden estar en la cárcel sin que realmente hayan cometido un delito. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque no se usa adecuadamente la ciencia forense. La ciencia forense tiene que usarse de manera sistemática, la criminalística, la investigación en la escena del crimen, si aparece un pelo, si aparece una gota de sangre. Por ejemplo, si yo bebiese en esta copa, vosotros sabéis que por el contacto de mis labios con la copa, se van a quedar células de los labios, lo que se llaman células de descamación epitelial, en este caso bucal, se van a quedar pegadas ahí, con lo cual se puede identificar a una persona que en un momento determinado haya cometido un delito, no un delito, a la persona que haya bebido en esa copa. Luego habrá que ver qué relación con el delito tiene o no tiene la persona que haya bebido en esa copa.
Y no olvidéis una cosa muy importante, y es que en el conjunto, en la sociedad, en un momento determinado, cualquier persona puede ser acusada de cualquier delito, aunque no tenga nada que ver con el delito. No es lo normal, pero muchas veces se dan declaraciones de testigos y dicen, sí, por ahí pasó una persona que se parece a este. Y a partir de ahí, lo que nos interesa es que haya una ciencia que sea capaz de probar la inocencia de las personas. ¿Para qué más sirve el ADN aparte para identificar criminales y para evitar que gente que hay, por ejemplo, en prisión de una manera injusta, pues pueda salir? Pues para identificar personas desaparecidas. Mirad aquí y os llamo la atención para que tengáis siempre mucho cuidado, porque el perfil de chicos jóvenes, sobre todo chicas jóvenes, pero hay personas que han desaparecido hace mucho tiempo, y por eso hay que tener especial cuidado de cuándo sale uno, con quién sale, de que esté todo perfectamente organizado, nunca ir solo a un sitio, nunca irse a algún lugar, montarse en un coche con gente que no se conoce. Eso os pido por favor, como amigo y como persona que conoce estos problemas, que tengáis siempre mucho cuidado. Personas que han desaparecido y que se les puede identificar por medio del ADN, personas incluso que han sido secuestradas, como por ejemplo estos niños que en muchos lugares, este caso particular es de China, pero se pueden dar en otros muchos lugares del mundo. Este caso, por ejemplo, es de África del Sur, de un país, de países de África del Sur, o sea, lo que es la República Sudafricana y otros países del área, donde secuestran a niños, los roban cuando son muy pequeñitos, los obligan a pescar, por eso se aparecen con estas redes, y los venden por 50 euros. Y a los niños van a sus casas, en el interior de los países, los roban y se los llevan a la costa. Estamos hablando de países donde apenas hay carreteras, donde apenas hay... Esos niños los roban cuando tienen 2 o 3 años, los enseñan a pescar. Y cuando los niños crecen, los abandonan. ¿Por qué enseñan a pescar a los niños? Pues fijaos una cosa que vais a comprender. Estos niños pescan en lugares en la costa donde hay gran cantidad de marisco y de pescado que tiene un valor muy grande. Pero esos lugares en la costa son aguas poco profundas. Son aguas que tienen rocas, arrecifes, etc. Entonces, para que las barcas no se encallen, para que no se atranque la barca, necesita que el peso que tenga la barca sea muy pequeño. ¿Y qué personas tienen poco peso? Pues los niños. Los roban dentro de los países, se meten a 300 kilómetros. Imaginaos que, digo por comprender la situación, que la situación se diese en España. Pues gente que está pescando en las costas, por ejemplo, por aquí cerca, Motril, Salobreña, etc., irían con coches y se meterían, pero no solo aquí en Chauchina y en Granada, sino que se irían hasta Albacete, hasta Jaén, hasta Ciudad Real, robarían niños literalmente, los bajan a la costa, los enseñan a pescar y luego los abandonan. Y esos niños se quedan totalmente sin identificar, luego abandonados. Nosotros desde la Universidad de Granada hicimos un programa en el año 2000 que se llama DNA Pro Kids, este es el logotipo del programa, por el cual estamos ayudando en todos los países del mundo donde se dan estos problemas. En este momento estamos trabajando en 17 países, estamos ayudando a identificar a los niños que fueron robados en un momento determinado y que no se sabe quiénes son, porque el niño no se acuerda ni de cómo se llama, ni de dónde eran sus padres, allí no, esto no es la avenida de la Palmera de Chauchina, ¿no? En muchos países de estos no existen ni siquiera el nombre de un poblado, existe un poblado bajo el nombre de las personas que viven en él, o de una familia que lo fundó. Y se dan incluso casos más graves con niños que han desaparecido y que los han robado cuando tienen días de edad o semanas de edad y no se sabe la identificación de ellos. Por lo tanto, por medio del ADN se puede identificar y se les puede devolver. Nosotros hemos conseguido ya, desde un programa coordinado desde Granada, identificar a más de 900 niños en todo el mundo, en países como de los que estaban por aquí antes, básicamente en ciertos estados de México, toda la parte de América Central, o sea, lo que sería Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y un poco de Panamá, en países de América del Sur, lo que sería parte de América del Sur, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, ciertos estados de Brasil, y luego en Asia, donde se da un problema enorme en Asia. Hoy en día sabemos que en Nepal, después del terremoto que hubo hace un mes justamente, y de una segunda réplica del terremoto, en toda esta zona de Nepal se están dando gravísimos problemas de secuestro de niños. Hay bandas de traficantes de menores. Y la base, por lo que ellos consiguen secuestrar a un niño
y actuar con impunidad, quiero decir que no los pueda detener nadie, que nadie los pueda identificar, es porque esos niños no saben decir quiénes son. Son niños muy pequeños que incluso ni siquiera pueden hablar, o son niños que robaron cuando eran muy pequeños. Y el niño no sabe explicar que esa no es su madre, o que este no es su padre, o que él no es de aquí. Esto, por medio del ADN, con la identificación, se puede lograr saber quién realmente es y se puede lograr evitar el tráfico de seres humanos, incluidas cosas que yo os decía como las adopciones de tipo ilegal. Un área muy importante de uso del ADN es el campo de la medicina. El ser humano responde en su desarrollo básico a la genética. La genética marca unas características nuestras que vamos a poder desarrollar durante toda la vida. No todo en el ser humano es genética, esto es muy importante que se sepa. Pero la genética sí que nos marca nuestras características. Una persona, desde el momento que se produce la fecundación, desde el minuto cero de la vida de esa célula independiente, está programada, por ejemplo, para medir en altura. ¿Qué os digo yo? Entre 1,65 y 1,80. Si ese niño, por las circunstancias en las que vive, tiene muchas privaciones, porque son, por ejemplo, países donde no puedan alimentarse de manera adecuada, donde lo menos que va a medir en cualquier circunstancia es 1,65, porque genéticamente está programado para medir esa estatura. Ese mismo niño, si se desarrollase en otras circunstancias de una buena alimentación, de dieta sana, de no tener enfermedades, etc., llegaría a medir 1,80. Pero no va a medir ni más ni menos. El ADN marca características básicas nuestras, pero luego somos nosotros los que a través de nuestro entrenamiento, de nuestras capacidades, de ejercitar ciertas facultades, podemos jugar de una manera o de otra. El ADN lo que hace, yo siempre lo digo, es como marcar el campo de juego. Uno tiene un campo de fútbol, y dentro de un campo de fútbol, ahí que te veo con la camiseta del Granada, dentro de un campo de fútbol puede jugar como el Granada ha jugado casi todos los partidos y así le ha ido, que no hemos escapado en el último minuto, o sea, quiere decir, a la defensiva, sin ser muy atacante, pero dentro de ese mismo campo de juego se puede jugar al ataque, se puede jugar más en vertical o más en horizontal. Todas esas características es lo que el ADN nos dice. Y a partir de ahí, en medicina, lo que tratamos de hacer es identificarlo. Hay una película, que no sé si alguno habréis visto, y si no, tenéis la oportunidad de hacerlo, que es una película muy futurista. Yo creo que nunca se llegará a eso, pero pudiera ser. Es una película en la cual clasifican a las personas en el momento del nacimiento. Las clasifican genéticamente. Eso es un error, por lo que os acabo de decir. Es un error porque el ADN marca unas características globales de la persona, pero no marca las características exactas de esa persona. Hay personas que si nosotros las clasificamos genéticamente, pues diríamos, esta persona no va a servir nunca, ¿qué te digo yo?, para ser un buen futbolista. Y luego con un entrenamiento adecuado lo sería. O un buen profesor, o un buen médico, un buen ingeniero, un buen filósofo, o un buen psicólogo, me da lo mismo. Y eso es lo que nosotros tratamos de ver en medicina, y eso no es algo mágico. No hay una bolita mágica donde nosotros podamos ver las características que van a tener esas personas. ¿Para qué sirve el ADN dentro del campo de la medicina? Pues mirad, básicamente para 4 cosas. Para hacer un diagnóstico más exacto. O sea, una enfermedad que tiene un médico, un paciente, un enfermo, y que tiene una enfermedad un poco compleja y no sabe exactamente cuándo es, lo que es, si tenemos sus características genéticas del gen que afecta o de los genes que están relacionados con esa enfermedad, vamos a ser capaces de identificarla mejor. En segundo lugar, sirve para hacer un pronóstico, y esto es muy importante, de cómo va a evolucionar la enfermedad. El pronóstico puede ser más grave o puede ser menos grave, y dependiendo del pronóstico, también vamos a hacer un tratamiento. El tratamiento se puede determinar por el ADN, pero el tratamiento, si el pronóstico es muy grave, podemos hacer un tratamiento más rápidamente y más agresivo, más fuerte. Si el pronóstico de una enfermedad es leve, el tratamiento puede dilatarse en el tiempo y no tiene por qué ser muy fuerte, muy agresivo, que es un término que se utiliza en medicina. Pero sobre todo el ADN servirá, y eso es algo que vosotros lo vais a vivir plenamente, para la prevención, para prevenir enfermedades. Si yo sé, por las características genéticas, que una persona tiene una probabilidad muy alta de desarrollar una enfermedad determinada, que puede ser desde algo muy grave como es un cáncer, que realmente todo lo que es el área del cáncer es algo grave,
hasta otro tipo de enfermedades que no son tan graves, pero porque tienen tratamiento, pero que son enfermedades, por ejemplo, hipertensión arterial o diabetes, etc. Desde que esa persona es un niño, yo puedo decirle que haga una serie de medidas preventivas para evitar que desarrolle la enfermedad. No tengo que esperar a que una persona con 20 años empiece a dar valores de glucemia en sangre, de azúcar, como dice la gente, niveles altos de esto, o que empiece a hacer en un análisis o en una radiografía a demostrarme que está enfermo. Yo sé que tiene una mayor probabilidad y puedo prevenir de una manera adecuada. Y esto es una parte muy interesante en la medicina porque nos está, digamos, ayudando a enfocar mejor y estamos llegando a lo que se llama una medicina personalizada o una medicina individualizada. Cada ser humano tiene unas características genéticas específicas y por esas características genéticas específicas nosotros tenemos que ser capaces de hacerle un tratamiento adecuado a esa persona. No todas las personas responden igual ante un mismo tratamiento y hay una variabilidad que tiene una base genética y que el médico muchas veces evidentemente no controla y no puede controlar. Y tú tienes pacientes que tienen la misma enfermedad, que les pones un tratamiento determinado, la mayoría evidentemente responden bien, pero hay un porcentaje de ellos que no se cura o no mejora. Y eso está en el ADN. Y eso es lo que tenemos que tratar de ver. Sobre esto queda muchísimo por hacer. Vosotros sabéis, sobre todo los que estáis en el área más biológica, que del ADN se pasa al ARN o al RNA, si lo utilizamos el acrónimo de las siglas en inglés. El estudio del ADN de todo esto es lo que es la genómica. El estudio del ADN es la transcriptómica, donde se estudian todas estas características. Y luego lo que al final tenemos son las proteínas. Lo que nosotros vemos de una persona y las características que tiene son básicamente estructuras proteicas. Y eso es lo que estudia la proteómica. Aparte de la genómica, la transcriptómica y la proteómica, tenemos la metabolómica, tenemos la degradómica. Esto es lo que se llama el campo de las ómicas. El futuro está aún por venir. Nosotros estamos, aunque se hace de todo, realmente de lo que se sabe hoy en día en medicina y en biología, de lo que realmente se sabe es de genómica y un poco de transcriptómica y un poquito menos de proteómica. Pero todo el desarrollo de toda esta ciencia está por venir. Por lo tanto, aquellas personas de los que podáis estar aquí y que les guste todo esto en biología, realmente hay un campo de trabajo impresionante. Lo que hace falta es que haya financiación para poder investigar y todo lo demás, que eso sería otro problema, que no depende de nosotros, que depende de los presupuestos y de las autoridades de tipo político, que son en el fondo las que tienen capacidad de decidir o no. ¿Ves? Y nunca, no cometáis el error de pensar, aunque yo esté hablando desde el punto de vista de la medicina, que la biología es medicina, evidentemente, porque la biología es todo. Es decir, todo vivo, bios, el nombre lo dice, vida. Es decir, que hay genómica, transcriptómica y proteómica en animales, lo hay en plantas, lo hay en la conservación de la naturaleza, en el medio ambiente, y la medicina es una parte de la biología, que trata del ser humano. Por eso digo que los campos de investigación no solo tienen que estar en relación con la medicina, sino que hay mucho que aportar. Por ejemplo, vosotros sabéis fórmulas básicas lógicamente, por ejemplo, a nivel de química. Hay todos por ejemplo, los alcoholes, tienen tono radical, son básicamente alcohol, por ejemplo, gases que usamos habitualmente. Butano, los alcoholes tienen H2, quiere decir hidrógeno, oxígeno. El butano, el C4H10, quiere decir que es un gas que todos conocemos, es carbono y es hidrógeno. Son todos elementos básicos en la naturaleza que existen en una cantidad enorme. Y vosotros pensad en lo siguiente: hay bacterias que cuando degradan compuestos orgánicos producen gases. Esos gases son gases combustibles. El día que alguien logre, y se está trabajando en ello evidentemente, sintetizar, o sea, ser capaces de ver qué parte del ADN de una bacteria es el que convierte, ¿qué te digo yo? Un tomate podrido, parte de ese tomate lo convierte en un gas. ¿Por qué la basura huele tan mal? Porque en la degradación, en la destrucción, en la putrefacción de las cosas que hay en la basura, se liberan gases, que es lo que nosotros olemos. Una cosa sólida que no se degrade porque no sea... Esto, hombre, puede oler algo, pero eso es un material inorgánico que no va a oler a nada. Todo material orgánico, al degradarse, se destruye y se liberan gases, algunos de los cuales son gases que tienen una capacidad energética. Vosotros imaginaos el momento en el que alguien consiga, y se conseguirá, y lo veréis,
cómo utilizando el ADN de las bacterias que destruyen esos materiales y que forman gases, se puede formar gases a partir de materiales orgánicos que abundan en la naturaleza de manera prácticamente ilimitada. Como por ejemplo podrían ser algas marinas o podrían ser árboles que se podrían plantar y cortar para luego generar energía. Y esa energía conseguiría y conseguirá salvar grandes problemas que existen en el mundo hoy en día, por ejemplo por la falta de suministro energético y el uso de materiales energéticos que producen problemas por todos conocidos como calentamiento global, etc. La falta de agua. El agua del mar, por ejemplo, se puede desalinizar, como vosotros bien conocéis, pero tiene un coste energético muy grande. No se desaliniza más agua porque el coste energético es muy grande. En el momento en que se consiguiese generar una energía barata, la desalinización no sería un problema, porque por mucho coste energético que tenga, si esa energía tiene un precio realmente bajo, no sería ese problema. Por lo tanto, no olvidéis nunca las múltiples aplicaciones que tiene la biología y las técnicas que utilizamos son similares. Yo voy a poner una investigación, unos datos de investigaciones que nosotros hacemos en un centro que es el Centro Genio. El nombre de Genio viene de genómica, o sea, del estudio del ADN, y oncología, ¿vale? Centro de Genómica e Investigación Oncológica. Es un centro que está en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, en el PTS. De hecho, está muy cerca de la zona donde está el Estadio de los Cármenes, desde la autopista, desde la autovía, desde la Ronda Sur, que se llama, se puede ver. Yo tengo el honor de ser el director de este centro, y dentro nosotros trabajamos en la investigación de enfermedades. Lo que pretendemos es evitar que la enfermedad exista y evitar que la enfermedad se propague y afecte a las personas de una manera muy grave. En mi grupo de investigación, nosotros trabajamos con una cosa que creo que vais a comprender todos. Es lo que se llaman las células tumorales circulantes, o en inglés Circulating Tumor Cell, y normalmente se escribe tanto en español como en inglés CTC. CTC es que se habla en plural. Estas son células tumorales circulantes. ¿Qué es una célula tumoral circulante? Esto es importante que lo entendáis porque son líneas de investigación que resolverán problemas tan graves como los que hoy tenemos hoy en día desde el punto de vista de la salud, como es todo lo que son los cánceres, el área de la oncología que llamamos nosotros. Oncología es el estudio del cáncer. ¿Qué es lo que pasa con las células tumorales circulantes? Vosotros sabéis que el cáncer siempre se habla, y lamentablemente todos habréis oído de algún familiar, de algún amigo, desde que el cáncer, todo el mundo dice cáncer de, ¿sí o no? Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de lo que sea. Cualquier tejido del organismo en un momento determinado puede tener algún tipo de tumor en un momento determinado, de aparecer un cáncer. Y aprovecho para llamaros la atención también, igual que os decía que tengáis cuidado de con quién vais y con quién salís, etcétera. También aprovecho para deciros la atención de que hay dos tipos de cáncer que tienen una prevención total y absoluta y que siguen teniendo una incidencia alta y son muy mortales. Uno es el cáncer de pulmón asociado al tabaco. El tabaco es algo que ya lo sabéis que es realmente malo y lo es. En España mueren todos los años aproximadamente 20.000 personas por cáncer de pulmón. 20.000 personas son muchas personas todos los días. Y el otro cáncer que estamos viendo en medicina, cómo está aumentando el número, lo que nosotros llamamos la incidencia, es el cáncer de piel, asociado a la exposición a los rayos ultravioleta, básicamente del sol. Eso de estar moreno está muy bien, yo genéticamente soy bastante morenito, ¿vale? Pero tened mucho cuidado, por favor, cuando, en esta época sobre todo, que llega el verano, os exponéis al sol, porque los rayos ultravioleta del sol son capaces de dañar la célula, el ADN de las células de la piel y a partir de ahí originar un cáncer. Está aumentando la incidencia, el número de casos de cáncer a nivel de piel, dermatológico, por acción del sol. Entonces, protegeros siempre, nunca toméis el sol a horas de estas de máxima intensidad y llevar siempre factores de protección solar altos. Y si tardáis, alguien tarda que quiera estar muy, porque le guste estar moreno en verano, lo cual me parece muy bien, pues si en vez de tardar una semana en poneros morenitos, tardáis 3 semanas, no pasa nada. Porque esas mutaciones se van acumulando y luego hay un envejecimiento de la piel y todo lo demás. Pues mirad, nosotros hablamos de cáncer de...
Vosotros habréis oído la palabra metástasis. Evidentemente, ¿qué es una metástasis? Pues es de un tumor original, células de ese tumor pasan a la sangre y acaban yendo a otros órganos. Entonces se produce un crecimiento del tumor en un órgano que no es el original. Por ejemplo, en el cáncer de próstata, es muy típico los tumores, las metástasis y el que aparezcan luego tumores, por ejemplo en los huesos, además muy divididos por el organismo. Siempre que hay un cáncer aparecen metástasis, a no ser que se localice en un momento muy determinado. Cuando uno estudia células tumorales circulantes, lo que nosotros hacemos es tratar de bloquear ese proceso. En un tumor, en un cáncer, digamos, original, las células pasan a la sangre, se distribuyen por todo el organismo, por donde va la sangre, y algunas de ellas pueden acabar en otros órganos originando esas metástasis. Por ejemplo, en el pulmón, como aparece aquí, o en el sistema nervioso central, o en los huesos. Desde el punto de vista médico, si el cáncer fuese localizado, estuviese en un órgano nada más, habría tratamiento. Porque desde el punto de vista médico, con cirugía, se puede tratar un cáncer en muchos lugares. Por supuesto, se puede quitar una próstata entera, se puede quitar un pulmón y medio pulmón, se pueden quitar los riñones, se pueden quitar los pechos, se puede quitar huesos enteros, se puede quitar gran parte del hígado. Si el problema del cáncer fuese el tumor original, estaría resuelto prácticamente. El 90% de las causas de muerte en cáncer es por las metástasis. Y ese, por ejemplo, donde en Genio estamos, entre otras cosas, trabajando. Y de una manera muy específica, en mi grupo de trabajo, lo que hacemos es, ¿qué se hace? Pues nosotros nos mandan desde el hospital, nuestros colegas oncólogos, nos mandan sangre de pacientes que tienen cáncer. Dentro de esa sangre nosotros aislamos y tratamos de ver si tiene células tumorales circulantes, ¿vale? Y una vez que detectamos las células tumorales circulantes, vemos las características que tienen esas células tumorales circulantes para tratar de bloquearlas y tratar de evitar que originen metástasis. Unas veces se consigue, sobre todo en las fases más iniciales, otras veces no. Pero el hecho de que haya células tumorales circulantes, esto es una gráfica de cómo lo vemos nosotros en medicina, pero esto es simplemente para que veáis, lo vais a entender. Esto es una gráfica de tipo médico para todos aquellos que les guste la biología, porque también se utiliza en el estudio de poblaciones que tienen un ciclo de vida corto, etc. Esto es una gráfica donde demuestra que en un momento inicial el 100% de las personas, por ejemplo de pacientes, en este caso de cáncer de próstata, el 100%, tú empiezas un estudio y están todos vivos. Luego, ¿vale? Aquí lo veis, 100% vivos. Ahora bien, la diferencia entre la línea roja y la línea verde es que los pacientes que tienen líneas rojas tienen mayor o igual de 5 células tumorales circulantes. Y los que tienen la línea verde tienen menos de 5 células tumorales circulantes. Cuando va pasando el tiempo, fijaos lo que pasa, que por ejemplo, 12 meses después de empezar este estudio, a los 12 meses después de empezar este estudio, la mitad de los pacientes que tenían más de 5 células tumorales circulantes han muerto, mientras que para que mueran la mitad de los que tenían menos de 5 células tumorales circulantes es necesario que pasen 21,7 meses. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuanto mayor número de células tumorales circulantes hay, mayor capacidad de que se produzcan las metástasis. Y esto se puede estudiar y se puede bloquear y se está trabajando en eso. Hay muchos grupos que están trabajando en esta materia y esto es estas células con lo malas que son, en el sentido que son realmente las que producen la muerte, cuando uno las estudia al microscopio y las marca, pues aparecen imágenes de este tipo tan bonitas como las que hay ahí. Y quería terminar, pues de deciros que hay un gran campo de estudio en toda esta parte y que Granada tiene la suerte de que con el desarrollo del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud hay una gran cantidad de investigación en todo este campo. Y quería terminar con aplicaciones históricas del ADN. Y la aplicación histórica, vamos a hablar de un señor que anduvo por aquí, por la zona de Santa Fe, Chauchina, cuando esto no se llamaba así todavía, como era Cristóbal Colón, al cual conseguimos identificar hace ya 10 años, en el año 2000, realmente se identificó en 2005, hace justamente 10 años, y Cristóbal Colón, sobre el que es un personaje histórico, donde hay muchas dudas sobre su origen
y sobre el lugar donde está enterrado. Si vosotros vais a la Catedral de Sevilla, en la Catedral de Sevilla hay un lugar donde está la tumba, está en la catedral, la tumba de Cristóbal Colón. Y dentro de este monumento está esta caja donde pone lo que estáis leyendo aquí. Aquí yacen los huesos de don Cristóbal Colón, primer almirante y descubridor del Nuevo Mundo. Eso está en la Catedral de Sevilla. Y uno abre la caja y se encuentra con eso. Pues ya está, efectivamente. Uno espera encontrarse un esqueleto completo, un cráneo, la bandera de un pirata, ¿no? Pues los huesos largos, el fémur, la tibia, el húmero, cosas de esas. Y realmente había muy pocos huesos. ¿Cómo se identifica con ADN? Pues la identificación con ADN se hace por comparación. Yo obtengo ADN de esos huesos que se cree que son de Cristóbal Colón porque hay dudas sobre si eran de Cristóbal Colón o no. Ya sabemos que sí lo son. Nosotros sacamos ADN de esos huesos de Cristóbal Colón y lo comparamos ¿con qué? Con el ADN, en este caso particular, de dos personas. Una es del hijo de Cristóbal Colón, Hernando Colón. Cristóbal Colón tuvo dos hijos, Diego y Hernando. Diego falleció y está enterrado en República Dominicana, en un lugar no identificado. Pero Hernando Colón vivió en Sevilla y murió en Sevilla y se le enterró en la Catedral de Sevilla, aquí. Está alejado de donde está su padre, pero se le enterró aquí. Y tomamos los huesos de Hernando Colón para establecer una comparación. Los huesos de Hernando Colón sí que este es parte del esqueleto de Hernando Colón cuando se estuvo montando desde el punto de vista antropológico, todos esos huesos de la cabeza, mirar ahí los dientes, la mandíbula, la parte maxilar inferior o mandíbula. Este trabajo lo hizo el profesor Miguel Botella, que está por aquí, ¿verdad? Este trabajo antropológico lo hizo Miguel, que es muy amigo mío, compañero, y trabajamos conjuntos en todos los temas de identificación en este tipo de casos y en derechos humanos. Y bueno, a partir de ahí se obtiene ADN de Cristóbal Colón y ADN de su hijo y se comparan. Lógicamente, el hijo tiene la mitad del ADN de su padre. En la otra mitad de nuestra madre. Y además el hijo tiene un ADN específico del padre, que es el que se llama el cromosoma Y, que como vosotros sabéis es el que marca el sexo masculino, el varón, el macho, porque en general en muchísimas otras especies desde el punto de vista biológico es lo mismo. Entonces el cromosoma Y de una persona, de un varón, que son los que lo tienen o los que lo tenemos, es idéntico al de nuestro padre. Porque mi madre a mí no me dio ningún cromosoma Y, porque mi madre no tiene cromosoma Y. Y esto se mantiene a lo largo del tiempo. Y es muy importante porque permite la identificación de personas a lo largo del tiempo. Yo puedo identificar a una persona aunque no tenga muestras de su padre ni siquiera de su abuelo. Yo puedo tomar cromosoma Y del bisabuelo de una persona y siempre que se mantenga una línea paterna podemos hacerlo. Esto es igual que el apellido. Si yo me llamo Lorente de apellido es porque mi padre es Lorente, mi abuelo era Lorente, mi bisabuelo era Lorente. Entonces uno puede hacer una trazabilidad, puede buscar hacia dónde nos lleva esto. Quería yo que os fijaseis en esto que hay aquí, porque, y ya para terminar, porque dentro de esto que hay, aquí había como un montón de arenilla de tierra que está junto con los huesos de Cristóbal Colón. Cuando nosotros miramos eso al microscopio, con expertos, en este caso de la Facultad de Farmacia, de Afólogos, el profesor Rafael Delgado, nos encontramos con cosas como esta. ¿Esto qué es? Caracola. Caracolilla, ¿no? Lo que diríamos aquí en Andalucía. ¿Por qué? Pues porque fijaos que esto de aquí, fijaros la escala. Esto es 1 centímetro. Esta línea que aparece aquí abajo es 1 centímetro. Luego, realmente esas caracolas es que cuando uno miraba aquí en esta arenilla, porque esto era como un montón de tierra, dentro de eso había más huesos de este tipo, pero cuando uno miraba, realmente veía como si fuese tierra, arenilla, no veía nada. Pero claro, cuando lo miras con una lupa o lo miras al microscopio, pues te encuentras con eso. Y uno dice, ¿y qué hacen caracolas con los huesos de Cristóbal Colón? Bueno, pues las caracolas con los huesos de Cristóbal Colón es una parte del estudio histórico que acaba de terminarse justamente a principios de este año. Las caracolas estaban, ¿por qué? Porque Cristóbal Colón estuvo enterrado tanto primero en Valladolid, luego en Sevilla, luego en República Dominicana, luego en Cuba y luego volvió a Sevilla. Ese es
el último viaje que hizo Cristóbal Colón, o que hicieron los huesos de Cristóbal Colón, después de los 4 viajes que él hizo estando vivo a las Indias, que es lo que él creía que era aquello. Cristóbal Colón estuvo enterrado en bóvedas en el suelo, que con el tiempo se destruyeron y se colapsaron, y entonces lo que nosotros encontramos ahí son restos de los materiales con los que estaban construidas las bóvedas, las tumbas donde estuvo enterrado Cristóbal Colón. Y entonces, cuando uno, imaginaos que alguien está haciendo, si vosotros miraseis arena de esta de la que utilizan en una obra normal para hacer una casa, para hacer los cimientos o una pared o no, si alguien tiene la curiosidad y quiere hacerlo, que me lo diga, que lo hacemos. Se va a un sitio donde estén haciendo una obra y coge de arena, coge un montón de arena, la mete en una bolsa y lo miramos al microscopio, nos vamos a encontrar cosas tan curiosas como esta, dependiendo de cuál sea el origen de la arena. Por ejemplo, cuando encontramos con estas caracolillas, esto, fijaos, 0,25 centímetros. Es que realmente eso es como un grano de arroz más pequeño. Es que a simple vista no parece una caracola. Tú lo tienes delante, pero tienes que mirarlo con una lupa, con un microscopio. Nos encontramos con restos de insectos. Insectos que estaban, pues eso. ¿De dónde cogen la arena normalmente para la obra? De los ríos, de los lechos, de tal. Pues ahí hay absolutamente de todo. ¿Con qué más nos encontramos? Pues por ejemplo con esto. ¿Esto qué es? Un hueso. Sería un huesecillo. Es un hueso es el equivalente a un fémur, o sea, un hueso de la zona del pie, de un roedor muy pequeño que se da en la zona del Caribe y que muy probablemente sea de la zona de Santo Domingo, donde estuvo enterrado Cristóbal Colón. Toda esta información lo que hace es certificar que esos huesos que están en Sevilla estuvieron previamente en todos esos lugares. Hubo otras cosas, un par de cosas más interesantes. Por ejemplo, esto que hay aquí son restos de yeso. Esto es yeso antiguo. Se ha estudiado la composición de ese yeso, las características del mismo, por cromatografía, por espectrometría de absorción atómica. Se ha visto la composición de minerales que tiene, y son yesos típicos de la zona de República Dominicana, es decir, materiales típicos de esa zona. Todo esto puede aportar la ciencia, y esto se utiliza también en ciencia forense. Cuando aparece el cuerpo de una persona en un lugar determinado, por ejemplo, una persona a la que han atropellado, y lo llevan al hospital, y llega al hospital, se le quita la ropa, y llega la Guardia Civil y se lleva la ropa. Y dentro de la ropa se encuentra, por ejemplo, los restos de tierra, o de pintura, o de lo que sea. Se puede investigar de dónde es esa pintura. Y de pronto nos encontramos con sorpresas. Aquí en Granada hubo una, no hace mucho, a finales del año pasado, de una persona que apareció atropellado por la zona de Loja. Apareció en la carretera como si lo hubiesen atropellado allí, pero realmente lo habían atropellado por la zona de Estepa. Y lo que habían hecho es que habían tomado el cuerpo de esa persona que había fallecido, y para tratar de despistar lo habían traído hasta la zona de Loja, lo habían traído por la autovía, lo dejan ahí tirado y se van. Como había restos de tierra y de pintura en las ropas de la persona, se estudió por parte de la Guardia Civil, se vio las características, y esa es una tierra que por su composición química no es de esta zona. Y encaja perfectamente con las tierras que están perfectamente estudiadas y comparadas de la zona de Estepa. Con lo cual ya se sospechó que esa persona vivía por allí, luego vivía en Sevilla, y a partir de ahí se consiguió detener a los autores del hecho. ¿De acuerdo? Pues lo mismo se hace con este tipo de cosas. Y ya para acabar, un par de imágenes más. Por ejemplo, esto que hay aquí. Esto que hay aquí es un hilo de oro. Es un hilito de oro. Esto es oro puro, se ha estudiado con todas las técnicas de microscopía, de difracción, se ha estudiado también con absorción atómica. Oro puro de origen europeo, es decir, del que se usaba en España en aquella época. Estamos hablando de cuando murió Cristóbal Colón, Cristóbal Colón murió en el año 1506. Bien, este es típico de ornamentas. Esto, si uno lo mira, es como un hilillo de oro, ¿vale? Entonces es típico que se usaba, por ejemplo, pues para coser algo o para hacer algún tipo de adorno. Y con eso sabemos que es de un origen europeo. Sabemos que si está dentro de una tumba, tiene que ser la tumba de una persona que tenga digamos, un poderío económico o una situación social alta, porque si no, no lo van a enterrar con ningún tipo de vestimenta de oro. Y en esto consiste la ciencia forense, en ir detrás de todos aquellos indicios, de todas aquellas muestras, y de ver o daros cuenta vosotros cómo es muy variable.
cómo utilizando tecnologías similares, lo más bonito de la ciencia forense es que utilizando tecnologías similares tienen aplicaciones en campos muy diversos. Y yo quería haceros esa visión del campo, por ejemplo, pues de la criminalística, de la identificación de delincuentes, o de demostrar que una persona no ha cometido un delito cuando ha sido acusada a lo mejor de haber cometido un delito, de identificar a personas desaparecidas, de luchar contra el tráfico de menores, del estudio en la medicina y del estudio de personajes históricos. La ciencia forense en general, la criminología, son ciencias que yo llamo conjuntivas, porque es importante estudiar esto y lo otro y lo de más allá. No es una ciencia disyuntiva, que hago esto o lo otro, no, se puede juntar todo. Y en ese campo es en el que nosotros nos desenvolvemos, y es un campo que realmente tiene en Granada una gran tradición, hay grandes profesionales, tenemos tanto en el área de las ciencias forenses como en el área del campo del parque tecnológico, de la salud, del PTS, un gran desarrollo, y para todos aquellos que en un momento determinado quieran estar interesados, pues con todo el gusto del mundo yo podría atenderos. Aquí nosotros desde la Universidad de Granada hemos participado y estamos participando, algunos casos están ya acabados, en la identificación de personajes históricos de este tipo, por ejemplo, el príncipe de Viana y los restos de Doña Blanca, don Carlos de Bray y Doña Blanca de Navarra, que es su madre, Simón Bolívar, libertador de las Américas, Francisco de Miranda, que es el prócer intelectual de la liberación y de la independencia de las Américas, y luego hemos participado en otros muchos casos, todos estos en colaboración, por cierto, con el profesor Miguel Botella, con la identificación de los detenidos desaparecidos en Chile, de la guerra civil, en Perú, mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez y muchísimos más. Así que muchas gracias por vuestra ayuda. Si alguien tiene algún tipo de pregunta o cuestión, aunque es la hora ya de la pausa que hemos acabado en punto, pero lo podemos hacer, y si no, a través de vuestros profesores y de todos los coordinadores, etcétera, podéis poneros en contacto conmigo, que alguno que tenga alguna, que quiera venir a ver un laboratorio, lo que sea, que me lo diga, y con todo el gusto del mundo seguro que encontramos algún bueno. ¿Hay alguna preguntilla antes de finalizar? No. Bueno, pues queríamos, José Antonio, darte un pequeño detalle en nombre del centro, agradeciendo tu presencia. Sí, y hace una ovilla para allá, la de media, que tiene la cama. Máximo que te pueda. Cuidado.